Cordial saludo, nos encontramos con Pedro Onel Martínez, uno de los guionistas de Noticias 1. Bienvenido, Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, claro que sí, pues Pedro, básicamente queremos que nos cuentes un poco cómo funciona el tema de los guiones acá al interior de Noticias 1, sabiendo pues que es un programa un poco más independiente y que tiene otros parámetros diferentes a los de las noticias tradicionales, ¿no? No, realmente lo importante de Noticias 1, pienso yo, en cuanto a nivel de guion, es la investigación. Se va a hacer una investigación totalmente seria, totalmente fundamentada. No se vive la noticia de día a día, obviamente pues en algunos casos se toca la noticia de día a día, pero se profundiza mucho más en la investigación, en capturar todo esto que forma la noticia independiente y la verdad. Ok, perfecto. ¿Y cómo llegaste a este mundo de noticias? Cuéntanos ya la parte personal un poco. No, al mundo de noticias, aquí a Noticias 1 llegué hace 6 años ya. 6 años. He estado en diferentes ámbitos de la televisión, en dramatizado, ahorita en noticias. Estuve un poco también trabajando una cosa muy interesante en Estados Unidos que se llamaba la videodescripción, que es la televisión para ciegos. Muy interesante. Y de todas esas facetas que has tenido, ¿cuál disfrutas más? No, yo pienso que la ficción es lo que se disfruta más. La realidad es mucho más difícil de llevársela al público porque con una sola palabra tú puedes armar un problema gigante si no la sabes decir. Si tú no sabes contar la noticia como es, la noticia puede generar problemas porque los abogados y las personas que están detrás de esa noticia, sea buena o sea mala para ellos, buscan siempre ese punto de quiebre para hacer caer la noticia. Cuéntame, Pedro, ¿cuál es la diferencia básica entre, digamos, un guión noticioso, un guión de telenovela y un guión de cine, que son como los tres más grandes entre los que encontramos muchísimos, ¿no? A ver, está el guión de ficción y el guión de no ficción. El guión de ficción siempre tiene unos parámetros, como decía Bernardo Romero Pereiro, decía, la televisión y las novelas se forman y la imagen se forman con palabras. Aquí el guión noticioso es todo lo contrario. Las palabras son las que forman la noticia, la manera de contar. Cuando tú haces un guión de una novela, de una serie, siempre tienes que tener en cuenta, y es muy importante, los giros dramáticos que dé el guión para que este guión tenga un fundamento y tenga una posición importante dentro de una serie de televisión. Lo más importante del guión de ficción, los giros dramáticos y cómo encamina las historias paralelas hacia los personajes. El guión de no ficción, que es el guión de la noticia, es todo lo contrario, es cómo narras tú y le cuentas al público una noticia de la manera más ágil, de la manera más oportuna y utilizando un lenguaje casi coloquial, casi cotidiano para que la gente lo entienda. ¿Y cuál es tu referente a nivel latinoamericano de guionistas, con las personas con las que has tenido contacto, que has leído, que es tu referente favorito tal vez? No, yo pienso que en giros dramáticos y en creación de personajes y todo esto, en Colombia, Gustavo Bolívar, además de ser un gran amigo con los que trabajamos hace mucho tiempo en Pandillas y trabajamos en otras series, pienso que es uno de los guionistas que sabe manejar muy bien eso. Yo pienso que él en Colombia me parece súper importante. Y a nivel latinoamericano hay muchos, existen muchos. La misma hija de Bernardo Romero Pereiro, Jimena, que está ahorita en México, me parece que es una persona que maneja muy bien estos. Okay. ¿Y Colombia cómo se encuentra? Tú que manejas a nivel tal vez mundial, que tienes que estar enterado de todas las cosas que suceden alrededor de los guiones y los guionistas. ¿Cómo nos vemos nosotros frente a esa competencia, frente a CNN, frente a canales internacionales en cuanto a noticias en particular? No, yo pienso que estamos a la vanguardia, que somos oportunos, que teniendo maestros como Daniel Coronel. Daniel es una de las personas que obviamente sabe cómo contar la historia. Como decía Gabriel García Márquez, lo importante no es tener un cuento, sino saberlo contar. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, en vivo desde el Canal 1 nos encontramos con el subdirector de Noticias 1, el señor Ignacio Gómez, quien nos va a hablar más detalladamente sobre los fundamentos
las características y especificaciones acerca del trabajo de los guionistas y cuál es el deber principal de ellos. Buenas tardes. Buenas tardes, es un placer comunicarme con los estudiantes a través de ustedes. Muchas gracias. Sí, señor. Por favor, indíquenos cuáles son los fundamentos, las bases principales y las características para llevar a cabo un buen guión noticioso en este caso. Bueno, en este caso el guión que está a mi cargo tiene que ver con el proceso de la elaboración de toda la noticia y la planeación de su emisión. Por lo tanto, el secreto, digamos, de la elaboración del libreto está en conocer cada uno de los elementos de la noticia sobre los cuales se va a hacer el guión de emisión, que incluye una presentación de la presentadora y una presentación del reportero a cargo, más la introducción de la noticia al respecto. La idea es que en la medida en que se conozcan todos los elementos de la noticia, ese diálogo entre los reporteros, la presentadora y la teleaudiencia puede funcionar. Bien, muchísimas gracias. Ignacio, cuéntanos, como medio independiente que resultan ser ustedes, ¿qué diferencias tácitas tienen con los medios tradicionales como Caracol y RCN en cuanto a la presentación y en cuanto al guión noticioso? Fundamentalmente los que podríamos llamar los grandes noticieros son máquinas de producción demasiado grandes, en las que el autor del libreto recibe un sumario de la noticia para elaborar con base en eso el libreto. De manera que el autor de ese libreto no tiene un conocimiento exacto de la noticia que se va a emitir. Y en este caso, como mi función es la de director y yo la de subdirector, y yo estoy permanentemente en la redacción, entonces conozco inclusive las más mínimas tomas incluidas en la la nota antes de hacer el libreto. ¿Considera, Ignacio, que ustedes tienen mayor libertad para transmitir un hecho noticioso? Yo considero que tenemos efectivamente menos presiones por no ser un aparato empresarial tan grande como Caracol, RCN, pero la libertad yo creo que siempre está dentro de la cabeza de cada quien, y precisamente nosotros inculcamos dentro del noticiero la libertad de los periodistas, el pensamiento crítico. Yo no sé cómo lo hagan en otras partes. Claro que sí, Ignacio. Y dentro de esa libertad, ¿por qué se considera? Obviamente las maquinarias que manejan los canales grandes son, y tienen un músculo financiero bastante poderoso. ¿Por qué, sin embargo, a pesar de tener las mismas posibilidades, no llegan a tanta gente como los canales grandes? Pues yo creo que porque nosotros hacemos un esfuerzo de comunicar más inteligentemente las noticias, con menos, digamos, banalización de la información. Estamos pendientes de quién es el televidente, qué hace, y tratamos de todo hacerlo a nivel de la ciudadanía. Es decir, yo soy una persona que vive en un barrio normal de Bogotá, que va a Carulla a hacer su propio mercado, y en ese sentido pues yo mismo vivo en el mundo para el cual informo. Creo que las diferencias de comunicación con otros canales pueden estar con el hecho de que el otro libretista pues manda a la muchacha en uniforme a sacar el perro al parque y a hacer el mercado a Carulla. Yo me unto de la gente. Ignacio, ¿usted qué consejo le quisiera dar a las personas o a los estudiantes tal vez que quieran tomar la labor como guionistas? Yo creo que en primer lugar, pues como hay una revolución en los medios de comunicación, tienen sí que mirar lo que nosotros hacemos, pero no con miras a imitarlo, sino con miras a deshacerlo, a encontrar nuestros errores y a innovar y a hacer algo completamente diferente a lo que nosotros de pronto estamos haciendo mal hoy en día y no nos hemos dado cuenta. Vale, muchísimas gracias. Vale.